en tamaño de una mano. Esa es la señal que tu lluvia va a traer. Veo un nube en tamaño de una mano. Esa es la señal que tu lluvia va a traer. Hermanos, existen en sí la lluvia tardía y la lluvia temprana. Vamos a analizar en Joel capítulo 2, 28, el texto que fue leído para nuestra meditación. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán, ¿qué cosa? Sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Interesante que dice que va a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Los hijos y las hijas tendrán que profetizar, los más jóvenes. Los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán, ¿cómo? Visiones. Todo esto de acá es algo hermoso pensarlo y analizarlo. Visiones, tener sueños, profetizar es algo muy hermoso. Veamos en sí la Biblia al respecto de esto, cuándo va a ocurrir. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os has dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí nos presenta dos lluvias, una lluvia llamada temprana y otra lluvia llamada tardía. Vamos a entender esto. Dice que en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. O sea, cuando se va a sembrar, cae una lluvia llamada lluvia temprana. Y es necesaria para que la semilla pueda germinar, dar fruto. Por efecto de la fertilizante lluvia, los tiernos brotes se desarrollan. La última precipitación que ocurre al fin de la temporada madura y lo prepara para la cosecha. El Señor utilizó este proceso natural con el fin de representar la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí nos presenta una lluvia temprana que es dada ¿cuándo? En el tiempo de la lluvia tardía. ¿Cuándo cae? En el tiempo de la cosecha. Muy bien. Entonces, analizando esto, este lenguaje que era muy conocido para los agricultores en el tiempo de Jesús, él quiso mostrar cómo trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía una lluvia temprana y envía una lluvia tardía. Uno para la siembra y el otro es para la cosecha. Muy bien. La lluvia temprana, vamos a ver cuándo esto ocurrió y cuándo la lluvia tardía ocurrió. Muy bien. La lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud en los días de ¿quiénes? De los apóstoles. Y el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud de los últimos días es conocida como la lluvia tardía. O sea, cuando comenzó el ministerio de la iglesia en esta tierra, la iglesia cristiana, en sus primeros días, sus primeros años, realmente fue derramada la lluvia temprana. Dice que los discípulos estaban como en el día del Pentecostés. 50 días después de la crucifixión, dice que fue derramada la lluvia temprana. Fue derramado el Espíritu Santo en plenitud en los días de los apóstoles. Y en esa época la iglesia tenía más de 500 personas. Entonces realmente no solamente cayó a los apóstoles, sino cayó también a toda la comunidad. En el último tiempo, antes que Jesús venga a esta tierra, va a ser derramada la lluvia tardía, y es la lluvia que nosotros estamos ¿cómo? Esperando. La lluvia temprana, dice Lucas 24, 49, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo a sus discípulos. Estuvo con ellos 40 días. Y le dijo en el día 40 cuando iba a ascender al cielo, quedaos ¿dónde? Para que podáis ser ¿qué? Investidos del poder
que viene de lo alto. 10 días después estaban todos reunidos en el aposento alto y fue derramado el Espíritu Santo en plenitud. No solamente a ellos, sino a las demás personas que acompañaban. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Estaban unánimes como iglesia, unidos en espíritu, unidos en verdad, unidos en la doctrina. Y unidos físicamente, todos en un mismo lugar. Y fue derramado en sí, en el día del Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo. El discurso de Pedro en el Pentecostés, ¿se recuerdan? Pedro fue una persona que tuvo una actividad preponderante en el derramamiento del Espíritu Santo. Después que cayó sobre él y sobre los demás apóstoles, él fue a predicar. ¿Y cuántas personas aceptaron el Evangelio? ¿Se recuerdan? Casi como 3.000 personas. Y en otra oportunidad casi como 5.000 personas. Y alguien puede decir, pero ¿cómo Pedro tenía la capacidad para 3.000 personas unirse en un mensaje? Él predicó y 3.000 personas lo aceptaron. En otro episodio predicaron y más de 5.000 personas aceptaron el Evangelio. ¿Será que ellos eran más poderosos que Jesucristo? ¿Será que predicaban mejor que Jesucristo? ¿Será que trabajaban mejor que Jesucristo? ¿Será que sus mensajes eran mensajes que llegaban más al corazón de las personas que el propio Jesucristo? Hermanos, realmente Jesús hizo un trabajo por 3 años y medio. ¿Y quiénes cosecharon el trabajo de Jesucristo? Los apóstoles. Entonces es interesante ver cómo Jesús fue trabajando. Dice que Juan el Bautista por 10 años predicó el Evangelio y tuvo sus seguidores. Jesús después por 3 años y medio tuvo una gran multitud que lo seguía. Pero apenas eran algunos los apóstoles y otros eran los que lo seguían. Que según el tiempo, según Corintios, dice que más de 500 personas fueron las personas que estaban en el tiempo del Pentecostés. Pero Pedro comenzó a predicar y ya eran 3.000. Podemos decir que ya habían 3.500 personas. Y después otras más 5.000, ya eran 8.500 personas. Y cómo en poco tiempo la iglesia fue creciendo. Hermanos, realmente fue resultado del trabajo de Juan el Bautista, el trabajo de Jesucristo, el que trajo en sí con que Pedro solamente hiciese el mensaje, porque ya los corazones estaban como, ya estaban dispuestos. Muy bien, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Ya vimos cuántos fueron los resultados, gloriosos. Pero cerca del fin de la siega en la tierra, hablando de nuestros tiempos, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. O sea, así como fue gloriosa el resultado de las personas que aceptaron el Evangelio, en el último tiempo será mucho mayor. Si en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana en sus primordios, hubo un evangelio que fue llevado en 22 años a todo el mundo, con pocas personas, y miles de personas lo seguían. Imagínense actualmente, en un mundo hoy que tiene casi 7 billones de personas. Entonces realmente, así como la lluvia temprana tuvo su efecto, dice que la lluvia tardía tendrá un efecto mucho, pero mucho mayor. La lluvia tardía es el segundo Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud de los últimos días. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en ocasión de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Qué interesante cómo el Espíritu Santo nos acompaña. Jesús dijo bien claro que el Consolador estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo realmente es algo extraordinario. Jesucristo subió al cielo, pero el Espíritu Santo ya vino. 10 días después fue derramado en la iglesia primitiva
Y lo más importante es que ha acompañado el Espíritu Santo a su iglesia y la va a acompañar hasta el tiempo del fin. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación, ¿cómo? Tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Qué hermoso, dice. ¿Qué debemos nosotros hacer en nuestro tiempo? Pedid, ¿qué cosa? Lluvia en la estación tardía. Nuestro deber es orar todos los días para que podamos estar habilitados y preparados para recibir, ¿qué cosa? La lluvia tardía. Dice que Jehová hará relámpagos y os dará lluvia, ¿cómo? ¿En escasez? Abundante. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo será ¿cómo? Abundante, con todos sus talentos, con todos sus frutos, con toda su magnitud, con todos sus dones. Y hierba verde en el campo a cada uno. La inspiración dice que los siervos de Dios, dotados de poder de lo alto, iluminados sus rostros, irradiando santa consagración, saldrán a proclamar el mensaje del cielo. Entonces, ¿qué va a suceder con los siervos de Dios? Van a ser dotados de un poder ¿cómo? De lo alto. Esto es llamada la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo en su iglesia. ¿Cómo va a estar el rostro de los siervos de Dios? Iluminados sus rostros, irradiando ¿qué cosa? Santa consagración. Saldrán ellos a proclamar el mensaje. Realmente en esa época ellos irán con su rostro lleno de iluminación, con su vida consagrada al Señor y totalmente entregada en sus manos. Saldrán a predicar el Evangelio a toda tribu, nación y lengua, a todos los países, a todos los dialectos. ¿Y qué va a suceder? Dice que en esa época las personas se van a convertir al Señor. Personas que hoy actualmente tú le predicas, pero por los lazos familiares, por temor de perder al esposo o a la esposa o a los hijos, no aceptan el Evangelio. En esa época dice que nada los va a amarrar. Ellos los van a aceptar el Evangelio y no les va a importar nada. Dirán, ya mucho tiempo estuve rechazando el Espíritu Santo. Muchas veces lo rechacé, lo dejé de lado, pero ahora quiero aceptarlo antes que sea muy tarde. Otras personas por factores económicos, amarradas en sus riquezas, y las riquezas en sus trabajos, en sus actividades que les impiden servir al Señor, con trabajos que no son benéficos. Soltarán todas esas ligaduras, lo económico, lo emocional, lo familiar. Cualquier motivo que hoy impide que las personas acepten al Señor, en las cuales no quieren ir en contra de esas situaciones. En el tiempo del fin, muchas de esas personas recibirán un mensaje con convicción y con fe. Lo aceptarán y se unirán a la verdad. Amén. Hermanos, según las Naciones Unidas, existen 196 países. Nuestro Evangelio ha llegado a 140 países, pero todavía faltan 56 países. Hemos alcanzado 140 países, pero no todo el país. Algunos lugares nomás de los países. Y hay muchos de esos 56 países que son lugares donde no hemos llegado por el idioma. Pero es la voluntad de Dios que podamos llegar a todos esos países. Pero tenemos la barrera del idioma. Tenemos la barrera de las visas. Tenemos la barrera de las religiones. Si ustedes se han fijado algo interesante, en lugares que no se podía entrar el Evangelio, como lugares árabes, se suscitaron manifestaciones que fue conocida como la primavera árabe. Miles y centenas de miles de personas iban a las plazas y pedían el derrocamiento de los presidentes, de los líderes de esos países. Gaddafi, y otro que era egipcio en Irán, en varios países han caído estas dictaduras. Gente que estaba 30 años, 40 años, 50 años en el poder. Y que impedían que llegase el Evangelio. Y que cuando iban cristianos a predicar, los mataban. Entonces el Señor está obrando de una manera hermosa, derrocando dictaduras. Imagínense que ahora está por salir el embargo a Cuba.
el embargo económico. ¿Para qué? Para que el Evangelio también llegue a Cuba. Hay fieles en Cuba. Hay fieles en los países asiáticos. La mayor iglesia en el mundo, en cantidad de seguidores, no es la iglesia católica. En el mundo cristiano sí, en el mundo occidental, Europa y el mundo occidental. Pero en todo lo que es Asia y algunos países de África, los musulmanes son 1,5 billones. O sea que son un 50% más que el catolicismo. Y esas personas también necesitan recibir el Evangelio. China, el país más poblado del mundo. Casi 1.600 millones de personas. India, 1.300 millones de personas. Necesitan también recibir el Evangelio. Existe un lugar que es conocido como la Ventana 40 en el mapa mundi. Y ahí vive la mayor cantidad de personas en el mundo. Pero ahí es el lugar donde no se llega. Por motivos políticos, motivos religiosos. No se ha llegado el Evangelio ahí. Entonces Dios está obrando de diferentes maneras, actuando para que los políticos, para que los países con sus diferentes presiones, para que la gente se mueva, para que la gente se movilice. Dios está permitiendo que eso suceda para que realmente todos los países puedan tener la libertad religiosa para ir a predicar. Actualmente estamos en 8 países donde no hay libertad religiosa. Myanmar, Pakistán y otros 6 más. No hay libertad religiosa. Pero ahí están nuestros hermanos, fieles en este tiempo, predicando el Evangelio. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida y el brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Entonces primero tuvo que existir la lluvia temprana con los discípulos, 22 años predicaron a todo el mundo, miles de personas, hasta en el imperio mundial que era Roma, hasta en la capital mundial que era Roma, dice que había conversos en el propio imperio, por eso que el emperador desató una persecución contra los cristianos porque en su propia familia había gente cristiana. Tanto quedó ofendido el emperador que quiso destruir a los cristianos, porque en su propia familia había gente cristiana. Pero fue un éxito total. En el último tiempo también tiene que ser un éxito hermoso. Vamos a ver la cronología. ¿Cuándo es el tiempo de la lluvia tardía? Vamos a analizar. En primer lugar, ¿cuándo comenzó el juicio investigativo? En el año 1844, si nosotros analizamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14. El juicio investigativo entonces comenzó en el año 1844. Después de eso vendrá ¿qué? Un torbellino, una sacudidura. Cuando viene el torbellino y la sacudidura, ¿qué sucede con la iglesia? Se purifica. Al haber una purificación en la iglesia, entonces es derramada la lluvia tardía. O sea que la lluvia tardía tiene que venir primero, ¿qué cosa? Antes de la lluvia tardía. Un zarandeo, una sacudidura, ¿ya? Para que la iglesia en sí se pueda alejar a aquellos que vienen a la iglesia a calentar los asientos. Aquellos que vienen a la iglesia y están siempre ahí dudando. ¿Sigo la iglesia? ¿No sigo la iglesia? ¿Voy al mundo? ¿No voy al mundo? Entonces en esa época ya no va a haber término medio. Hoy todavía Dios nos da su tiempo de gracia y soporta nuestros defectos, soporta nuestras imperfecciones. Pero hermanos, cuando venga la sacudidura, tendrá que eliminar lo que no es de Él. En la iglesia quedará una iglesia como pura. Una iglesia homogénea. ¿Por qué una iglesia homogénea? Porque la iglesia, cuando caiga el Espíritu Santo, solamente van a estar ¿quiénes? Personas que hayan estado preparadas para recibir, personas puras. Después la lluvia tardía. La lluvia tardía es derramada sobre su iglesia. Entonces la iglesia sale por todo el mundo ¿a qué cosa? A predicar el Evangelio. Al predicar el Evangelio a todo el mundo, nuestro Evangelio principal, ¿qué es lo que es que vamos a predicar? ¿Cuál es el sello de Dios? Vamos a predicar el sábado y es una verdad que nadie podrá discutirnos. Entonces ahí se despiertan las demás congregaciones que no creen en el sábado como día de reposo, que creen el domingo como un día de reposo, y esas congregaciones insistirán a las demás naciones
a los poderes de las naciones, ya que ellos tienen senadores, diputados, presidentes, gobernantes, para que esta gente con autoridad pueda imponer que el día domingo sea el día de reposo. Y ahí viene un decreto dominical. Entonces, ¿qué es lo que fomenta el decreto dominical? La lluvia tardía. La lluvia tardía, los hermanos salen a todo el mundo a predicar el evangelio. Y entonces las demás congregaciones que no aceptan el sábado y no aceptan la verdad tal cual como es y no tienen cómo rebatir, porque como estamos llenos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo no se juega. El Espíritu Santo te va dando las orientaciones. Mira, dale este texto, respóndele esto, dile esto, cosas que ya hemos estudiado. Pero el Espíritu Santo en ese momento va a ser nuestro ayudante, nuestro auxiliador, y nos va a dar respuesta para todas esas preguntas. Y ellos no tendrán respuesta. Entonces ellos, enojados por esto, sabrán que dentro de sus congregaciones tienen diputados, senadores, presidentes, gobernantes, miembros de los palacios de gobierno, miembros de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces pedirán que ellos puedan lanzar un decreto. ¿Qué primer lugar será dónde? En Estados Unidos. Y lo que hace Estados Unidos, ¿qué hace las demás partes del mundo? Y los demás países van a seguirlo. Y comienza con algo nacional, después se te muestra esto a nivel mundial. Y aparte de eso también va a venir con multas o con penalizaciones. Es un decreto dominical que todavía no es de muerte, ¿ya? Aunque en algunos lugares va a haber mártires. Pero esto no es un decreto de muerte, todavía no es. Es un decreto dominical donde va a haber penalizaciones. Se les va a prohibir comprar y vender. Se les va a prohibir sus derechos. Acá ustedes tienen un pasaporte mexicano, pero cuando ustedes vayan a su país, el Estado va a decir, ustedes no tienen más derecho a ser mexicanos y les van a quitar sus credenciales. Perderemos nuestras credenciales. ¿Pero para qué si somos ciudadanos de la patria celestial? Con tal de tener ese pasaporte ya estamos listos. Muy bien. Después del decreto dominical se predica a todo el mundo. El decreto dominical ya existe, ya hay multas, ya hay penalizaciones, algunas personas mueren, pero el evangelio es llevado a todo el mundo. Todas las personas que aceptan el evangelio se unen con el pueblo de Dios, forman un solo grupo, se sellan los últimos sellados de los 144.000. Y cuando ya está decidido el caso de todas las personas, para vida o para perdición y muerte, entonces se cierra el tiempo de la gracia. Hermanos, cuando se cierra el tiempo de la gracia, mismo que Dios diese más 1000 años de oportunidad, esas personas no cambiarían. Cuando Dios establece algo, no es que Dios lo hace de una manera arbitraria, es que Dios ya sabe el resultado. Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Entonces cuando el último de los salvos sea sellado y se cumple el número de los sellados y de los salvos, entonces cierra el tiempo de la gracia y las demás personas ya estarán perdidas. La lluvia tardía, vamos a considerar. Dice así: oh, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la necesaria preparación. Hermanos, esto no vamos a decir que es para la iglesia adventista. Eso es para nosotros. Porque muchos leen ese texto, sí, esto va a suceder con nuestros hermanos. No, hermanos. Esto, aparte de suceder con ellos, va a suceder también con ¿quiénes? Con muchos de nosotros que hemos estado años en la iglesia en el movimiento de reforma. Habían descuidado su preparación, por lo tanto no podían recibir el refrigerio. ¿Qué es lo que es el refrigerio? Que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. La lluvia tardía. Entonces dice que muchos los vi sin amparo en el tiempo de ¿qué? De angustia. No estaban preparados, no recibieron el refrigerio y no podían vivir delante de la presencia de un Dios santo. Hermanos, esto es un mensaje para nosotros. Para que entendamos realmente que debemos prepararnos, porque el Espíritu Santo va a ser derramado para personas que se prepararon.
Personas que oraban, personas que pedían, que ansiaban, que deseaban el Espíritu Santo. Un preparo especial. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones. ¿Cuántas hay que vencer? Todas. Si yo de las 10 que tengo, concupiscencias que tengo, venzo 5, Dios pone el otro. Yo si venzo 7 total, Dios va a poner los restantes. Con tal que yo venza 9 total, una nada más, Dios, que yo no la venza, tú la pones por mí, no, hermano. Dios quiere que venzamos todas las tentaciones. Y triunfará contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. ¿Qué debemos vencer nosotros? Orgullo, egoísmo, amor al mundo, toda palabra y toda obra mala. Hermanos, esto es algo especial. Las tentaciones que hoy nosotros no las vencemos formarán parte de nuestro carácter. Y por más que baje un ángel del cielo o el propio Jesucristo a predicarnos, vamos a estar tan llenos de la concupiscencia que como Judas, que recibió la invitación directa de Jesús, él prefirió darse la media vuelta y traicionarlo. Hermano, Judas, Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Pero le dijo, o sea, yo sé lo que tú estás planeando, sé lo que hiciste. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas, yo te perdono. ¿Qué es lo que hizo Judas? Prefirió hacerlo. Jesús le lavó sus pies, le llamó a su corazón, le habló, pero estaba tan endurecido con el pecado que el propio Jesús no consiguió salvarlo. Hermanos, esto a mí me aterra. Es algo aterrador. Saber que si no vencemos nuestras tentaciones, llegaremos a un punto en el cual estas nos van a dominar por completo. Y que mismo que Jesús llegase a nuestra casa y nos diese un poderoso mensaje, un gran estudio bíblico y una gran predicación, nosotros no vamos a cambiar. Hermanos, esto hay que pensarlo. El orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra, o sea, tenemos que ser dueños de nuestras palabras y dueños de nuestras acciones. Porque hoy no queremos decir algo y terminamos diciéndolo. No queremos hacer algo y terminamos haciéndolo. Somos traicionados por nuestra propia naturaleza, como decía el apóstol Pablo. Lo que yo no quiero hacer, eso lo hago. Y lo que quiero hacer, a eso no lo hago. Es una experiencia de Pablo. Pero Pablo, ¿será que murió siendo así? Antes de morir, que dijo, he peleado la buena batalla. Ahí demostraba que él ya ahora, él era dominante de sus palabras, dominante de sus acciones. Ya había alcanzado la segunda fase del cristiano es esa. Donde él quiere hacer algo y no lo hace, y lo que no quiere hacer lo hace. Pero si él continúa perseverando en la fe, la doctrina, llegará un momento que vencerá todas sus tentaciones y tendrá dominio sobre sí mismo. Los que vencen el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios. Recibir el sello, en otras palabras, es tener en sí la aprobación para recibir el Espíritu Santo. ¿Vencer qué cosa? El mundo, la carne y el diablo. O sea, en otras palabras, debemos vencer todo. Nuestras inclinaciones y tentaciones debemos vencerlas. Aquellos cuyas manos no estén limpias. Manos, ¿qué se refiere a manos limpias? Acciones. Cuyos corazones no sean puros. Mente, ¿cómo? Pura, Dios nos pide. No tendrán el sello de Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos. Hermanos, antes de bautizarnos, nosotros planeábamos los pecados y los ejecutábamos. Después de bautizarnos, ya no debemos nosotros planear pecados y ejecutarlos. Podemos tener pecados circunstanciales, que son pecados que yo no he planeado, son pecados que yo caí en tentación por una circunstancia, pero no pecados que uno los planea y los ejecuta. Serán pasados por alto.
solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día de la verdadera expiación, que es hoy, el día de la expiación, serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Hermanos, hoy es un tiempo de arrepentirnos, hoy es el tiempo de confesar nuestros pecados y permitir que Dios cambie nuestras vidas, para que si se cierra el tiempo de la gracia el día de hoy para nosotros, podamos estar sellados. Amén. Amén. Preguntas importantes. Hermanos, ¿qué es la lluvia tardía? Vamos a tener tres opciones. Vamos a tener tres opciones. ¿Qué es la lluvia tardía? A ver si ustedes entendieron bien el mensaje. ¿Es la proclamación del último mensaje de advertencia? ¿Es el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud? Las dos opciones están correctas. ¿Cuántos creen que la letra A es la correcta? Levanten la mano. 1. ¿Cuántos creen que la letra B está correcta? ¿Cuántos creen que la letra C está correcta? ¿Y los demás que no levantaron la mano? Muy bien, vamos a ver cuál es la correcta. Es el plenitud. Muy bien, volvamos atrás. La proclamación del último mensaje de advertencia no es la lluvia tardía, es el resultado de la lluvia tardía. La proclamación del último mensaje de advertencia es el fuerte pregón. Lo que es la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ok? No vamos a confundir. Una cosa es el derramamiento del Espíritu Santo y otra cosa es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien. Esta es la correcta, la letra B. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud. Eso es. Y como resultado de la lluvia tardía se proclama el Evangelio a todo el mundo. Segunda pregunta. ¿Cuándo ocurrió el derramamiento de la lluvia temprana? Ahí falta quitarle temprano. ¿En qué año? ¿En el año 27? ¿En el año 31 o en el año 34? 34. En el año 27, ¿qué sucedió? ¿Cristo fue? No. Bautizado. ¿En el año 31 Cristo fue? ¿En el año 34? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 31. Correcto. Fue el apedreamiento de Esteban. Entonces debemos entender, en el año 27, cuando Jesús tenía 30 años, en el año 27, Jesús tenía 30 años, se fue bautizado. Cuando Jesús tenía 33 años, en el año 31, Cristo fue crucificado y 50 días después de su crucifixión, fue derramado el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Jesús estuvo 40 días ¿con quién? Con los discípulos, y después se fue al cielo y dijo: quedaos en Jerusalén unidos. 10 días después fue derramada la lluvia temprana. Muy bien. ¿Qué representan las lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos? ¿Se recuerdan que unas lenguas de fuego se posaron? Letra A, el don especial de hablar en otras lenguas con clareza y perfección. El poder que auxiliará su obra. Las dos opciones están correctas. La A y otros dicen B. Las dos opciones están. Las lenguas tanto representan un poder que va a auxiliar la obra, como también la capacidad de hablar en otras lenguas. Hermanos, nosotros seremos llamados a predicar en árabe, en etíope, en la lengua que sea. Aunque no la hayamos estudiado, seremos llamados porque el Espíritu Santo nos dará la capacidad de hablar en otros idiomas. Hechos 2, 5 al 8 y marque la opción correcta. Muy bien, vamos a leer ese. Algún hermano que lea con voz alta. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros:
mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Muy bien. Después de haber leído esto, vamos a ver la respuesta correcta. Los discípulos predicaron en su lengua materna y las personas entendieron en su propio idioma. Primera opción. Los discípulos predicaron en diversos idiomas. Segunda opción. C. El Espíritu Santo traducía el mensaje llevando a todos a comprenderla. ¿Cuál de las tres es la correcta? La B. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que la opción A es la correcta? ¿Cuántos creen que la opción B es la correcta? 3. ¿Cuántos creen que la opción 3 es la correcta? Vamos a ver. Los discípulos predicaron en diversos idiomas. ¿Qué dice ahí? Sí, que entendemos que hablan en nuestra propia lengua de la ciudad. Estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? ¿Qué sucedió? Estaban todos los discípulos. Si usted lee en todo Hechos 2, dice que había personas de 16 lugares. Entonces, ¿qué? Los discípulos se repartieron. Bueno, los que hablan este idioma, vengan acá. Los que hablan aquel idioma acá. Los que hablan aquel idioma acá. Y los fueron repartiendo por idiomas. Cada uno les habló a ellos en su idioma como materno. Pero cada uno de ellos entendió porque es su idioma. ¿Ya? Vamos a volver atrás. Los discípulos predicaron en su lengua materna, o sea, la de ellos, y las personas entendieron su propio idioma, no. A ver, yo estoy hablando español y ustedes hablan inglés y ustedes me entienden. No, eso no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es que usted predique en su idioma materno y que la gente acá entienda en sus idiomas. Eso no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo traducía el mensaje llevando a todos a comprender. No, eso no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una. Dar el don para que nosotros aprendamos nuevas lenguas, nuevos idiomas y podamos predicar a la gente en su idioma. Si yo quiero, la hermana aquí habla, supongamos, francés. Y yo le hablo en español. ¿Me va a entender algo la hermana? Para que el mensaje pueda surtir un efecto, debemos tocar la trompeta y darle el sonido como. ¿Cierto? Si yo quiero que ella entienda el mensaje, yo tengo que hablarle en ella en cómo. En su propio idioma. Cuando sea derramado el Espíritu Santo, cada uno va a hablar en diferentes idiomas. Y vamos a ser trasladados como sucedió con quién. Felipe. Felipe estaba predicando y de repente fue tomado y se encontró con quién. Con un eunuco que era etíope. Y le habló en su idioma. Bueno, en esa época diríamos, pero no se puede comprar ni vender. ¿Cómo yo voy a predicar a tantos países? ¿Cómo voy a subir un avión? Me van a sacarme los pasaportes. No puedo comprar. No puedo vender. ¿Cómo el evangelio va a ser predicado? Hermanos, eso va a ser hecho para que nosotros nos quedemos callados. Ellos van a decir, miren, a toda esa gente sáquenle los pasaportes. Que pierdan sus privilegios en sus países. Les vamos a ellos prohibir comprar y vender. Entonces ellos no podrán hacer nada. Van a quedarse en donde están. ¿Qué va a hacer el Señor? Ellos quieren predicar en otro país, pero si ellos no hablan ese idioma. Hermanos, con Dios no se juega. Cuando Dios quiere hacer algo, el hombre puede poner todos los impedimentos que Dios los va a solucionar. Ok, Dios viene a través del Espíritu Santo y va a dar idiomas. La hermana Ruth no puede viajar a México porque tiene prohibido entrar en México. Dios la agarra y la pone en México. Y viene la policía, la agarra ahí y la lleva a otro lugar. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ellos en 22 años, la iglesia cristiana predicó a todo el mundo. Debemos analizar esa situación. Muy bien. Hermanos, si voy muy rápido, ustedes me avisan. El asunto de la lluvia tardía debe ser apenas de gran preocupación para el pueblo de Dios,
De reflexión para el pueblo de Dios y preparación para recibirla, las dos opciones están correctas. A ver, ¿cuántos creen la A? Levanten la mano. Apenas de gran preocupación para el pueblo de Dios, el asunto de la lluvia tardía. De reflexión para el pueblo de Dios y preparación para recibirla. Y las dos opciones están correctas. De gran reflexión para quién? Y preparación. Hermanos, vamos a leer lo que decía así. Apenas de gran preocupación. Hermanos, con apenas preocuparte por la lluvia tardía, ¿va a surtir un efecto en tu vida? Ay, hermano, yo estoy muy preocupado porque no tengo dinero para pagar mis cuentas. Y te lo pasas todo el día preocupado. Sale a trabajar para pagar las cuentas. Ay, miren, yo estoy preocupado porque Jesús viene y no me preparo. Ay, estoy preocupado porque va a ser derramado el Espíritu Santo y no estoy preparado. Hermanos, con estar preparados, con estar preocupados no sirve de nada. Muchos están preocupados y tristes porque no están preparados, pero no hacen nada para prepararse para la segunda venida de Cristo. Muchos se lloran, se entristecen, yo no estoy preparado, pero hacen algo para prepararse. Eso es una segunda clase de cristianos donde cree que Dios va a hacer todo. Esa clase de cristianos que dicen, Señor, yo con tal que llore acá por mis pecados, pero no luche en contra de ellos, ya está bien. Yo con tal que llore porque peco, ya está bien, Señor. Yo con tal que llore porque sé que tú vas a venir, no estoy preparado, ya está bien. Yo con tal que llore y me angustie porque el Espíritu Santo va a ser derramado, estoy preparado, ya está bien. Tú, al ver mi sinceridad y mi tristeza, me vas a ayudar. No, hermanos. Dios nunca va a hacer eso. Aunque tú te lo pases llorando, aunque pases tu vida entristeciéndote, si no te preparas, si no hay un cambio de actitud, de nada vale. Hermanos, les puedo decir que la gran mayoría de nuestros hermanos, la gran mayoría, se lo han pasado toda su vida preocupados por la segunda venida de Cristo, preocupados por la lluvia tardía, pero sin ningún efecto en su vida, no cambian. Una vida constante de sentimentalismo religioso, solamente llorar y llorar, pero no hay cambio. Por eso que estamos como estamos. La lluvia temprana se extendió hasta la lluvia tardía, se concluyó al final de la era apostólica, se extendió hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué usted cree? La lluvia temprana, sí. ¿La B? ¿Cuántos creen que la A? ¿Cuántos creen que la B? ¿Y cuántos creen que la C? Vamos a ver. La lluvia temprana, perdón, esto está mal, se concluyó al final de la era apostólica. ¿Ya? La lluvia temprana se concluyó con los apóstoles. El efecto. Su efecto tiene que llegar hasta el día de nosotros. Pero en sí, como el derramamiento del Espíritu Santo cayó a los apóstoles, esos dones quedaron solamente para la iglesia cristiana. Después que concluyó después que ellos concluyeron con lo que Dios quería, evangelizar todo el mundo habitado, tener el evangelio, entonces ahí ya cumplió su misión la lluvia temprana. Ahora, después de eso comenzó a entrar la apostasía en la iglesia. Y vino la apostasía. Entonces realmente fue un periodo donde el Espíritu Santo no estaba presente. Sí, pero entonces, hermano, dice que el que conmueve el corazón para aceptar es el Espíritu Santo que lo hace. Sí. Entonces, ¿cómo? Si no está, porque la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu. La lluvia temprana y tardía es el derramamiento del Espíritu. Entonces, ¿quién hace esa obra? Ok, una cosa es derramamiento de la lluvia temprana y tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros desde que Jesús dijo que vendría el Consolador y estará hasta el tiempo al fin. Y siempre lo ha estado. Una cosa es el Espíritu Santo como persona. Y otra cosa son los dones que son derramados a la iglesia. ¿Ya? Hoy actualmente, ¿tenemos el don de lenguas? ¿Tenemos el don de sanación? ¿Tenemos el don de profecía? Hay hermanos que hablan 4 lenguas, hermano. Pero no fue por don del Espíritu Santo, tuvieron que estudiarlo. O sea, el don del Espíritu Santo es que
Yo sin estudiarlo, yo lo sé. Entonces esto también se interpreta como que yo no debo de dejar la carne porque el Espíritu Santo me va a dar ese deseo de dejarla en el momento. Los dones del Espíritu Santo son estos. Si lo podemos leer en la Biblia. Hablar en nuevos idiomas, el don de profetizar, el don de curar, el don de... ¿Qué más? Existen varios, son varios, son como 9. Hermano, esos dones, hoy yo los puedo tener, algunos de ellos, por el ejercicio de una preparación. Me mandan para Francia, yo aprendí francés, entonces yo me preparé para hablar un nuevo idioma. ¿El Espíritu Santo me ayudó a aprenderlo? Sí, pero no es el don de lenguas. Porque el don de lenguas es algo inmerecido que Dios te lo da y que tú lo ejerces sin haberlo estudiado. Porque si el Espíritu Santo y sus dones fuese por la preparación, bueno, algunos hermanos privilegiados tendrían todos esos dones, porque los demás no lo pueden tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Hoy yo no puedo venir, un ejemplo, Edwin está enfermito, le doy un tratamiento natural y se mejora. ¿Eso es un don del Espíritu Santo? No. Eso no es el don del Espíritu Santo. Yo tuve que utilizar un producto natural, ¿cierto? Que ese producto natural, a través de Dios, ejerce sobre una sanación. En el último tiempo, el don de curar va a ser sin productos naturales. ¿Cómo lo hacían quiénes? Los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, ellos no sabían hablar otros idiomas. Y de repente, al día siguiente, ya estaban hablando ¿qué? El apóstol Pablo hablaba varios idiomas. Jesús hablaba varios idiomas. ¿Pero por qué? Porque lo habían aprendido. Pero el pueblo aprendió nuevos idiomas por el Espíritu Santo, que es diferente. La iglesia cristiana salía y un paralítico comenzaba a andar, un ciego comenzaba a ver, el eutico que estaba durmiendo en la iglesia se cayó y ¿qué sucedió? Murió y ahí fue Pablo y lo resucitó. Hermanos, resucitar personas, sanar personas, hablar nuevos idiomas, profetizar o interpretar profecías, ¿eso es don de qué? Hoy no lo tenemos eso. Porque todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo. ¿Y por qué no ha sido derramado? Pues no estamos ¿cómo? ¿Me entienden? Ya. Entonces, estos dones acompañaron, dones, hermanos, recuerden, estos dones del Espíritu Santo acompañaron a la iglesia cristiana hasta que cumplió su misión. ¿Cuál era su misión? Llevar el evangelio ¿a dónde? Después de eso, esos dones se pararon. La iglesia cristiana, los libros de historia cristiana, no hablan de esos dones más. Libros históricos de gente de su época que escribieron, ya no había eso en la iglesia. Ya la iglesia hacía tratamientos naturales, ya tú tenías que aprender nuevos idiomas. ¿Me entienden? Dice que hasta la propia sombra de ellos sanaba. Su propia vestimenta. Tocaba la vestimenta y ya se sanaba. Hermanos, para entender un poquito mejor, Martín Lutero trajo un nuevo mensaje, pero ¿hablaba él de otros idiomas? Él lo predicaba y la gente en sus países recibían el mensaje y lo llevaban a otros países, aprendían el idioma de ese lugar, lo llevaban a otros lugares y traducían la Biblia al inglés y a otros idiomas. ¿Por qué? No había el Espíritu Santo en esa época. ¿Y Martín Lutero quién era? Era un hombre de Dios. Juan Hus, Wycliffe, los hermanos Wesley. Los dones no estaban, el Espíritu Santo sí, siempre va a estar. Ok, entonces aquí es lo que yo me... Ya. Guillermo Miller. El gran reavivamiento que hubo del primer mensaje angélico, que fue en todo el mundo, eran personas locales que lo predicaban. Miguel Lacunza en Chile, y habían en Estados Unidos, Guillermo Miller y sus seguidores, en Europa, muchas personas, pero era cada uno ¿dónde? En su lugar, porque hablaba ¿qué cosa? El idioma de su lugar. El segundo mensaje angélico, lo mismo. El tercer mensaje angélico, ¿comenzó cómo? Comenzó en la iglesia adventista, y fueron enviados, hermanos. John Andrew fue el primer misionero enviado a Europa. Él tuvo que aprender el lugar tuvo que aprender el idioma del lugar donde él iba. ¿Cómo estamos predicando nosotros en 140 países? aprendiendo los idiomas. Aprendiendo los idiomas.
Estamos en 140 países y tenemos hermanos que hablan el idioma de ese país y que no son nativos de ese país. Pero no fue porque ellos hicieron una oración, Señor, mañana quiero hablar inglés. No, tuvieron que aprenderlo. Mañana quiero hablar francés porque estoy aquí en un país francés. No, Dios te ayuda a aprenderlo, pero tú demoras 6 meses, demoras 1 año. ¿Me entienden? En el tiempo del fin, cuando sea derramado los dones del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, que es una manifestación extraordinaria del poder del Espíritu Santo, no estoy hablando del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, dado a su iglesia que la iglesia no la tiene. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos nosotros? Mal y mal hablamos español. ¿Nos van a enviar a Francia a aprender francés? Hermano, hay que entender, nosotros no somos nada. Para concluir la obra de Dios en esta tierra, nosotros no somos nada, nada. No sabemos idiomas, no sabemos profecía, no sabemos interpretar profecía, no sabemos curar personas. Yo sé algo de medicina natural, pero hay casos que la gente me pregunta que yo no sé qué hacer. Yo digo, mire, oraré por usted, pero no sé qué hacer. Hermanos, somos una iglesia limitada. Y como somos una iglesia limitada, necesitamos del poder del Espíritu Santo con sus dones para poder concluir la obra, porque hermanos, sin eso nunca lo vamos a hacer. Sin eso la iglesia cristiana nunca podría haberlo hecho. Amén. Hoy existen cursos para aprender idiomas, ¿sí o no? Bueno, aquí en un audífono te acuestas a dormir y toda la noche tu cabeza está aprendiendo otro idioma. En el tiempo los discípulos sabían eso. Era muy difícil aprender nuevos idiomas. Hoy existen técnicas para aprender nuevos idiomas en 3 meses, 6 meses. Pero antiguamente no había. ¿Y cómo ellos cumplieron con la lluvia temprana y en 22 años evangelizaron el mundo? No había auto, no había avión, no había barcos rápidos, no había internet, no había radio, no había medio de comunicación masivo. Don el Espíritu Santo. Hoy tenemos todos esos dones, pero hermano, no va a ser con la tecnología que vamos a cumplir eso. Hoy usamos la radio, usamos la televisión, usamos los folletos, usamos las printers, porque antiguamente para hacer un libro era todo a mano. Hoy no, tú agarras un libro de este tamaño y tú haces 50.000 en un día. Aprieta un botón y ya salen los 50.000 al otro lado, en un día ya están hechos. Porque hoy hay tecnología. Pero no va a ser así que se va a cumplir. Hermanos, Dios permitió que la tecnología viniese a nuestro tiempo para que nos auxilie en el trabajo. Tomar un avión, estás en Europa, predicas allá, vas a Asia. O sea, esto es mientras estamos aquí. Pero en el futuro, cuando sea prohibido comprar, vender, perdamos nuestra nacionalidad, nuestros derechos nacionales, y complique la vida para nosotros, y nosotros sintamos la necesidad, Señor, ¿qué hago ahora para predicar el Evangelio? Ya no sé más qué hacer. Porque no puedo comprar un ticket, no puedo viajar porque me sacaron el pasaporte. Ahí va a ser derramado el Espíritu Santo. Muy bien. 7. Cronología en los últimos tiempos, podemos decir. La lluvia tardía viene después de la etapa ejecutiva del decreto dominical. La lluvia tardía viene en el inicio del breve tiempo de angustia. Las dos opciones están equivocadas. La lluvia tardía viene ¿dónde? En el inicio del tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo de angustia van a existir? Bien. La lluvia tardía viene después de la etapa ejecutiva del decreto dominical. ¿Por qué no? Porque apenas puso hace rato que primero la lluvia tardía y después Ok. ¿Quién produce el decreto dominical? La lluvia tardía y el fuerte pregón traen como consecuencia el decreto. La lluvia tardía viene en el inicio del breve tiempo de angustia. Hermanos, ¿tendremos nosotros un tiempo de angustia o no tendremos? Que antes viene antes de la lluvia tardía, ¿qué es lo que viene? El tiempo de angustia. Bueno, No, la zarandeo, la sacudidura. Entonces, cuando se inicia este tiempo de angustia para la iglesia, en el inicio, es que viene la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque al empezar esta angustia, la iglesia se va separando. Van saliéndose los que no. Muy bien, vamos más adelante. Hechos 3:19. Para que sean borrados nuestros pecados, comprendemos que nuestros pecados son borrados cuando aceptamos a Jesús por la fe,
Nuestros pecados son borrados cuando nuestro nombre es analizado en el santuario celestial, juicio investigativo. Nuestros pecados son borrados cuando mediante el arrepentimiento los confesamos a Dios. ¿Cuál respuesta está correcta? La C. ¿La C? ¿Cuántos creen en la B? ¿Y cuántos creen en la A? ¿Todas las opciones están correctas? Si nuestros pecados son borrados, ¿por qué hay un libro de las memorias? Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Perfecto. ¿Por qué la B, hermanos? Nuestros pecados. Yo pido perdón hoy, Dios me perdona. Pero no está borrado, permanece ahí. Está el pecado y al lado sale perdón. ¿Ya? Muy bien. Yo me entrego al Señor en mi bautismo, todos mis pecados quedan perdonados, pero quedan ahí. Yo sigo en la iglesia por 10 años, 15 años, 20 años, mis pecados están ahí, porque continúo cometiendo pecados perdonados. En el día que se abren los libros, en el juicio investigativo, entonces ahí se encuentra ¿qué cosa? Todos nuestros pecados están ahí. Y el Señor va a analizar si alguno de ellos falta la palabra perdón. Si todos los pecados están perdonados, entonces en ese momento que los pecados son borrados. ¿Ya? Muy bien. El libro de las memorias. Muy bien. El libro de la vida está el nombre de las personas que han aceptado en alguna oportunidad a Jesús como su Salvador personal. El libro de la muerte es el nombre donde van ¿quiénes? Los que se pierden. Que algún día muchos nombres del libro de la vida pasarán ¿para dónde? El libro de la muerte. El libro de las memorias es el libro donde está escrita ¿qué cosa? ¿Todas las acciones? Las acciones. Tenemos las memorias. Un libro de memorias es un libro de que es la cronología de nuestra vida. ¿Ya? Muy bien. La lluvia tardía llevará al mundo a conocer la verdad presente, provocará el decreto dominical. Las dos opciones están correctas. Las dos opciones están. La lluvia tardía lleva al mundo a conocer la verdad. Lleva, pero no es. Es un resultado. ¿Provoca el decreto dominical? Obviamente. ¿Ya? En ocasión del derramamiento de la lluvia tardía, la iglesia estará como homogénea, compuesta solo de fieles, heterogénea, compuesta de trigo y cizaña, durmiendo como las 10 vírgenes antes de oír el clamor. Ahí viene el esposo. ¿Están seguros? ¿Ah? La iglesia era como homogénea. ¿Ya? Por algo viene ¿qué cosa? Una sacudidura. Pero alguien me leyó un texto y decía, hermano, pero yo leí un texto que decía que mucha gente dirá, oye, ¿por qué tú tienes el Espíritu Santo y yo no lo tengo? Quiere decir que también iban a la misma iglesia. ¿Cómo usted dice? Hermanos, una cosa es personas que vengan a la iglesia y otra es la iglesia en sí. ¿Ya? Debemos entender que nunca nosotros vamos a, cuando caiga el Espíritu Santo, nosotros no vamos a cerrar la iglesia y vamos a decir, bueno, aquí nadie entra, somos todos puros aquí ahora y todos recibimos el Espíritu Santo. Hay gente que va a continuar viniendo. Pero ya fue ¿qué? Ya hubo ¿qué cosa? Un zarandeo. Ya la gente se fue. Pero hay gente que va a continuar insistiendo y viniendo y preguntando por qué ustedes tienen esto, por qué tienen aquello. Y dice que cuando ellos vean que hemos recibido el Espíritu Santo y ellos no lo recibieron, serán los peores enemigos nuestros. Nos llevarán a las autoridades. Nos acusarán delante de las autoridades del país. Por envidia y rabia y enojo, porque ellos no recibieron ¿qué cosa? Pero la iglesia estará ¿cómo? Homogénea. Muy bien, hermano. ¿Ninguna pregunta más? Usted estaba haciendo las preguntas. ¿Ah? Usted estaba haciendo las preguntas. Pero no quedaron con ninguna duda. Bueno, igualmente tengo de que cuando
por decir, cuando usted dijo que por decir, cuando ya tengan los pasaportes y todo, wow, entonces el Espíritu Santo nos llevará a otro lugar, a donde seamos, ¿cómo lo decimos? Útiles. Útiles. Entonces, como lo fue Felipe con Sí. el Etiopía. Sí, mire, no todas las personas perderán sus pasaportes, pero sí, las leyes, o sea, no todos los países serán lo mismo, pero habrá países que ya desde el momento ya dirán, no, esta gente no merece ni ser de nuestra nacionalidad. Bueno, lo que yo tenía pensado es, bueno, eso era, tenía pensado, que llegando todo eso, Dios iba a tener sus hijos ya en cada país. No era necesidad de que nos fuéramos transportados para allá. No, hermano, porque dice que debemos predicar a toda tribu, nación y lengua. Realmente en los 196 países no hay. Y supongamos que diga, pero tenemos hermanos. ¿Y si hay solamente un hermano? ¿Va a predicar a todo el país? Y en otro país tenemos 15.000 hermanos. O sea, no, Dios va a repartir el trabajo. Supongamos que tenemos un hermano en China. Y en China tiene 1.600 millones. Que en Puerto Rico tenemos 15.000 hermanos, que es un país de 4 millones. O sea, Dios sabe cómo lo va a hacer, Él va a distribuir. ¿Ya? Dios utilizará los locales. Pero ¿para qué está el don de lenguas? Si los locales ya saben hablar el idioma. Si hay un don de lenguas, es porque Dios nos va a llevar a lugares donde nosotros no hemos vivido y no sabemos su idioma. Es un razonamiento lógico. Y el segundo es el hecho también de lo que sucedió con Felipe, en la lluvia temprana, creemos que también va a suceder con nosotros. ¿Por qué? Ahí viene la prohibición del decreto dominical. No podrán comprar y... ¿Cómo usted se sube a un avión? O a un bus, o a un tren, o a un barco. Usted tiene que comprar un boleto. Usted no va a decirle, mire, yo voy a predicar, me da el pasaje gratis. No. Aparte de eso, tenemos que ver que el mundo estará en contra de nosotros. Entonces nadie te va a hacer favores. Si hoy no te hacen un favor, menos en esa época. Hermano Abraham. La cuestión de los pasaportes, tenemos que ver un ejemplo en Europa. Por ejemplo, se hizo la Unión Europea. Sí. El español no tiene más pasaporte español. Es la Unión, todos los países viajan como un solo país. Tienen pasaporte, hermano, pero tienen libre acceso a cualquier país. O sea, cada uno tiene su pasaporte. ¿Por qué? Porque aunque ellos puedan viajar por toda Europa, ellos no pueden entrar a África sin un pasaporte, o a América, o a América Central, o América del Sur. En el plan de Europa, Unión Europea. Entonces, por ende, cuando sea un nuevo orden mundial, pues es solo un gobierno mundial, entonces no va a haber necesidad de pasaportes. Pero mismo que exista un gobierno mundial con un pasaporte mundial, hermano, de igual manera, créalo usted, hermano, que nosotros no recibiremos ese pasaporte. Créalo, no lo vamos a recibir. ¿Por qué, hermanos? Porque todas esas cosas van conduciendo para la marca de la bestia. Porque estamos en contra de... Sí. Por ejemplo, supongamos que es buen razonamiento del hermano. Puede ser que en el futuro exista un pasaporte universal. No, todos lo vamos a adquirir. Ajá. Porque él dice que la bestia prohibirá comprar, vender. O sea, ¿cómo ellos sabrán de qué iglesia soy? Habrá muchos mecanismos que hoy nosotros los desconocemos. Sabemos que el sello de Dios es invisible. Pero la marca de la bestia en sí, habrá pasaportes, puede haber pasaportes a nivel mundial, no sabemos. Pero lo que dicen hermanos tienen su razonamiento. Sí, por ejemplo, lo podemos ver en los países que sancionan. Por ejemplo, dicen, hay sanciones contra Rusia. Sancionaron a 20 diplomáticos. Ellos ya les renegaron el acceso a cualquier país. Sus pasaportes no sirven más. Quieren entrar para Estados Unidos, no tienes acceso. Tu pasaporte fue... Hermanos, hay cosas que en el futuro no sabemos. Pero recuerden una cosa, de eso tenemos que estar bien seguros. Que para Dios no hay imposibilidades. Aunque el mundo nos llene de trabas, para Dios no hay imposibilidades. Que Dios nos bendiga de su gracia. Sí, hermanita. En los hospitales lo que nunca se preguntaba era la religión.
ahora sí. Y ahora ya uno va al hospital y ahora a uno le preguntan de qué religión eres. Y bueno, yo al menos cuando yo acompañaba hacia a las personas o a mis amigas, y me dicen, no, es que mira, ahora me preguntaron mi religión, dicen, nunca me preguntaban, les digo, pues no, digo, pero ya lo están haciendo. Así es, bueno, vamos entonces a concluir.